Hola, bienvenido a todos a nuestra tercera clase del Seminario de Liberación y Batalla Espiritual. En nuestra primera clase estuvimos hablando si un cristiano puede tener un demonio, puede controlarlo, influenciarlo un demonio. En nuestra segunda clase vimos qué es guerra espiritual y cómo el mismo Jesús, el mismo Pablo y la iglesia tuvieron esos ataques, esas batallas espirituales y vimos cómo ellos libraron esas batallas. Y pues hoy vamos a mirar una clase supremamente importante. En la clase de hoy trataremos sobre puertas por donde entran los demonios a nuestras vidas. Recuerden que todas estas clases las estamos viendo con el fin de poder nosotros vivir esa vida en abundancia y en victoria que Dios ya nos dio por medio de nuestro Señor Jesucristo, y el cual todos podemos disfrutar, pero resulta que estamos siendo engañados continuamente por el enemigo a través de nuestra debilidad de la carne y nuestra alma, nuestras emociones, sentimientos y voluntad. Entonces, mientras que estamos en este camino de forjar carácter, de formar nuestro carácter, vamos a tener muchas influencias y muchas puertas abiertas si no estamos conscientes de lo que está pasando en el nivel espiritual, en el ambiente espiritual. Y por eso es este seminario tan importante, porque nosotros fuimos preparados, enviados para pelear la buena batalla de la fe. Y cuando hablamos de fe, precisamente poder nosotros conocer de qué manera somos influenciados y controlados. Incluso estando nosotros en el reino de Dios, podemos estar obrando en el reino de las tinieblas a causa de nuestro pecado y de nuestra debilidad. Bueno, entonces vamos a empezar con entender sobre las puertas por donde entran los demonios. Sabemos nosotros que Satanás no puede entrar en un cristiano, al menos que este cristiano le haya dado un derecho legal para entrar, ¿sí? Este derecho legal viene a través de el pecado, y hoy estaremos hablando acerca de esas puertas que abrimos y cómo nosotros sin darnos cuenta estamos siendo influenciados por el enemigo, y él ha venido a destruir, a matar, a dañar, a hacer toda perversidad en nuestras vidas porque nos odia porque le pertenecemos a Jesucristo. Entonces, estos demonios, estos espíritus no van a salir a menos que ya no tengan ese derecho legal. Sabemos nosotros que el derecho legal les da a ellos esa oportunidad de salir. Y nosotros, si una persona, yo le pongo un ejemplo, si una persona comete un robo, la policía tiene derecho de irrumpir en su casa por la fuerza. ¿Por qué? Porque él ha quebrantado la ley. Así sucede con nosotros. Los demonios pues tienen derecho legal cuando una persona peca. Cuando una persona está en pecado, inmediatamente él puede entrar a tu vida y puede ingresar porque tiene el derecho legal. Ahora, para sacar los demonios de una persona, vamos a tener que primeramente destruir los derechos legales que tiene el enemigo, y si no se destruyen estos derechos, no vamos a hacer nada, no vamos a poder realmente ser libres de estos derechos. ¿Por qué? Sencillamente porque podemos pasar horas sacando un demonio, pueden venir esa persona cada momento y siempre vamos a tener la misma o más demonios que le han ingresado. Por eso una persona, lo primero que se tiene que hacer con ella es que renuncie con su boca y se arrepienta de corazón a ese derecho legal que le dio por medio de su pecado. Y esto va a ser realmente perdido si nosotros no llevamos a esta persona a reconocer que ha pecado, a reconocer que ha abierto la puerta, y que esa misma persona lo diga con su boca y lo confiese con su boca y lo crea con su corazón. Y si nosotros vemos que esta persona reincide, no vamos nosotros a poder hacer nada a menos que reconozca realmente que debe dejar y ser moldeado y cambiar sus hábitos. Ahora, ¿cuáles son esas puertas por donde entran los demonios? Esas puertas es el pecado, como habíamos dicho. Vamos a conocer cuáles son esos pecados, están en la palabra de Dios,
y es una lista. Esta lista la encontramos en Gálatas 5, del versículo 19 hasta el 21. Pero yo les voy a dejar a ustedes, les voy a enviar una lista explicándole cada pecado en qué consiste. Entonces dice la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Y sigue la lista: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahora, hemos nosotros visto y hemos aprendido por medio de la liberación, por medio del estudio de la palabra y de la misma experiencia, que los demonios responden precisamente a estos mismos nombres: división, hechicería, fornicación, adulterio, ira. Responden a estos mismos nombres, y en los momentos de liberación se pronuncian y se echan fuera de esa manera. Primero se tiene que tener bien claro qué espíritu es el que está en ese momento atormentando y el que está influyendo. Ahora, en el reino espiritual se mueve en las personas, y se mueven también en el ambiente. ¿Por medio de qué? De los derechos legales. Casas donde se practica, donde se hacen ciertas cosas, donde se le ha dado derecho legal al enemigo, él viene a interferir. Ahora, yo quiero que escuchen bien esto que les voy a decir. Dice la palabra, dice así este consejo: en el reino espiritual se mueven las personas y en los ambientes, ¿verdad? Ahora, cuando un espíritu inmundo adquiere un derecho sobre una persona o sobre un lugar, este espíritu se convierte en gobernador. ¿Qué quiere decir? Que él puede invitar a otros a venir a influir en su vida. Pone un portero en la puerta, un demonio portero en la puerta, y ese demonio le abre la puerta a otros demonios para venir a interferir en su vida y dañar, hacer desesperación y poder bloquear a la persona que está siendo afectada por estos demonios. Ahora, por ejemplo, si un demonio de pornografía adquiere el derecho legal y le da ¿qué pasa con ese? Le da la entrada a la fornicación, a la homosexualidad, a la inmundicia, a las orgías, a la masturbación. Realmente se le abrió la puerta por medio de la pornografía, pero este demonio le abre la puerta a todos los otros demonios que son peores que él. Por eso es que una persona empieza con un pecado y si no lo confiesa, inmediatamente puede llegar a la depravación sexual. Es tanto así como el ejemplo de la basura. Supongamos que no hemos botado la basura, hay basura. ¿Qué trae la basura? La basura trae moscos, la basura trae ratas, la basura trae mal olor, ¿verdad? Atrae gusanos. Ahora, yo puedo ir y echar un aroma para que huela rico y se acabe el mal olor. ¿Será que eso es suficiente para acabar con toda esta inmundicia que hay? ¿O será que yo solamente con espantar las moscas y bueno, ya se fueron las moscas? ¿Será que vuelven? Claro que sí vuelven. Y lo mismo, si coloco veneno para ratas y bueno, mueren las ratas, pero no saco la basura, va incluso a aumentar y va a empezar a dañar todo lo demás que hay en la casa. Nosotros no vamos a acabar con este olor hasta que no saquemos la basura y la quememos, porque la palabra de Dios habla acerca de quemar. Ahora, lo que se debe hacer nosotros es precisamente sacar y reconocer cuál es la basura que está trayendo el resto de infestaciones. Y esto es muy similar a la vida espiritual. El problema no se soluciona simplemente con eliminando los demonios. El problema se soluciona con eliminando el pecado. Te lo voy a repetir. El problema no se soluciona eliminando los demonios de una persona. El problema se soluciona eliminando el pecado.
Entonces, para eliminar el pecado de la persona, primero se debe crucificar su carne. Esa persona debe comprender, entender y realmente reconocer que ha abierto sus puertas al pecado o que está infestado por otras que vamos a ver más adelante. Y después de esta persona reconocer con su boca, con su corazón y expulsarlos fuera, podemos pasar a la liberación de demonios. Ahora, miremos acerca de los pecados sexuales. Estos pecados sexuales atraen muchísimos demonios y traen un control impresionante hacia la persona. En Levítico 18 nos habla acerca de todos los pecados sexuales. Todo el capítulo habla, no se lo voy a leer, ustedes lo van a leer y van a darse cuenta y a sacar en una lista todos esos pecados sexuales que aparecen en Levítico 18. Pero vamos a mirar nosotros que esos espíritus también atraen otras cosas. Esos espíritus inmundos atraen cosas tremendas y la verdad el mundo está infestado de estos pecados sexuales. ¿Por qué? Porque usted sencillamente en todo momento estás viendo por medio de la televisión, por medio del internet, por medio del ambiente, de una publicidad, absolutamente todo está infestado de pecado sexual, está atrayendo a las personas a la promiscuidad sexual. Y les voy a contar una experiencia. Estábamos viendo una serie, Leyendas del Mañana, junto con nuestro hijo, y bueno, muy divertida, muy chévere, y pues bueno, cuando nos dimos cuenta empezaron a ver escenas de homosexualidad, besándose un Supergirl con otra mujer héroe, y nosotros quedamos, ¿qué es esto? ¿Qué tiene que ver lo que estamos viendo precisamente con este acto? Y eso nos lleva a nosotros a entender que de una manera u otra siempre el enemigo y el mundo va a querer influenciar en la promiscuidad, en dañar y pensar que todo está normal. Cuando tú aceptas estas cosas, inmediatamente viene todo el resto de infestación a tu vida hasta llegar a destruir a la persona. Ahora, estamos en un ambiente completamente infestado y está llevando al hombre precisamente a comportarse como una bestia, a comportarse como una persona irracional. Entonces nosotros ante una persona que necesita una liberación, necesitamos entender que para que la liberación sea duradera, esta persona necesita renunciar a sus pecados sexuales, a sus pecados hasta el momento de carne y confesarlos. Confesarlos decimos pedir perdón a Dios y arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Dejarlo de hacer. Y para que una persona deje de cometer algo que ya se le convirtió en un hábito, por lo menos la pornografía, necesita un mentor, necesita de alguien que lo esté apoyando, tomar decisiones radicales en cuanto a sus hábitos, por lo menos el lugar donde está viendo internet, ubicar las cosas de diferente manera, estar más expuesto a una vigilancia para poder corregir este mal hábito. Entonces, si la persona solo se le expulsan los demonios y no se trata con el pecado y con sus hábitos, va a ser perdido el tiempo, estaremos perdiendo el tiempo y luego vendrán espíritus peores a atormentar a esa persona. Esta es la primera puerta y espero que hubiese sido y que ustedes sigan estudiando más acerca de este tema y sobre todo poder comprender y saber cómo debemos actuar. No podemos seguir simplemente liberando personas sin saber qué puertas han abierto y cómo ayudarlos a que ellos realmente sean libres. La segunda puerta que vamos a ver es el pecado generacional. Este es otro tipo de pecado que viene precisamente heredado. Hablamos del Éxodo 25. Aquí habla de un pecado generacional y dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Está hablando precisamente del linaje de padres e hijos, viene heredado. Y estamos hablando aquí de adoración a imágenes. Y dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. También lo dice en Números 14:18.
Dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces aquí vemos nosotros cómo el pecado generacional viene impregnado en el ser humano y se hace y viene trayendo maldición y trayendo puertas para que el enemigo pueda interferir en la vida de esta persona. Nosotros debemos conocer el historial de una persona, conocer, entrevistar a esta persona para poder detectar y poder renunciar. Nosotros todos sabemos acerca de las prácticas también que nuestras familias y nuestros antepasados han tenido. Y vemos nosotros también lo mismo en Números 14:18. Dice, Jehová tardo para la ira, esa ya se la había leído. En 1 Corintios 10. Dice, por eso, queridos hermanos, no adoren a los ídolos. Ustedes son personas inteligentes. Lo estoy leyendo en versión TLA. Y estoy seguro de que me entienden. Mira acá tan importante este versículo. Este versículo habla acerca de preservar nuestra adoración a Dios y no adorar imágenes. Dice, por eso, queridos hermanos, no adoren a los ídolos. Ustedes son personas inteligentes y estoy seguro de que me entienden. En la cena del Señor Jesucristo, cuando tomamos la copa y pedimos que Dios la bendiga, todos nosotros estamos participando de la sangre de Cristo. Y cuando partimos el pan, también participamos todos del cuerpo de Cristo. Aunque somos muchos, somos un solo cuerpo porque comemos de un solo pan. Y aquí estamos hablando cuando nos reunimos como iglesia y compartimos el pan. Entramos en comunión los unos con los otros. Y acá ahí sigue hablando más abajo acerca que eso mismo hacen los demás, es decir, los que adoran demonios. Ellos también se reúnen a adorar a su Dios, es decir, a los demonios. Y dicen, ustedes no participen de estas ofrendas a demonios. ¿Cuándo participamos nosotros de esto? Los carnavales, ahí mismo dice carne a Baal, sí, a Baal. Entonces los carnavales y todas las prácticas que en nuestra tierra son muy comunes. Nosotros debemos entender y comprender que hay muchas cosas que vienen de nuestros hábitos, de nuestras costumbres generacionales, todos los que son tradiciones, y nos están llevando a pecar. Ahora, sigue diciendo el versículo más adelante en el versículo 21, dice, ustedes no pueden beber de la copa de la cena del Señor y al mismo tiempo beber de la copa que se usa en las ceremonias donde se honra a los demonios. Dice, tampoco pueden participar en la cena del Señor y al mismo tiempo participar en las fiestas para los demonios. O es que quieren que Dios se enoje. Nosotros no somos más fuertes que Dios. Aquí nos está hablando acerca de una advertencia grande que nos hace Pablo acerca de participar en fiestas para demonios. El Espíritu Santo nos redarguye y cada uno de nosotros sabe cuando algo no le agrada a Dios. Y también otras cosas son los juramentos que hayan hecho, ¿sí?, sobre nuestras vidas, los padres, cosas que nos hubiesen colocado, azabache, cosas para guardarnos, pactos que se hayan hecho, presentación a santos, repetición de contras, todas esas cosas que nos apartan, bautizos en iglesias religiosas que no fueron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bautizos en sectas. Por lo tanto, debemos nosotros conocer por medio de una entrevista a qué persona se va a liberar. ¿Para qué? Porque esta persona debe renunciar a esas presentaciones de santos, esa participación en la brujería,
renunciar a pecados, a pactos, a juramentos que nunca te dejaré, y nos cortamos acá o nos ponemos cositas y hacemos pactos con nuestra boca, ¿verdad? Entonces esos demonios nos van a atacar si nosotros no renunciamos, si nosotros no dejamos esto, si no adquirimos y le entregamos realmente todos los espacios al Señor. Ahora, ¿eso sucede aunque las personas hayan recibido a Cristo? Claro que sí. Les voy a hacer una comparación. Nuestros padres, o digamos tu papá o tu mamá, te hereda a ti una casa. Listo, esa casa te pertenece, ¿verdad? Pero usted, ¿qué debe hacer? Debe ir a la notaría y pasar los derechos de esa casa a nombre suyo. Y aparte de eso, debe tomar posesión de ella. Imagínate donde esa casa tú la heredes, pero tú nunca vas a cambiar los papeles para que diga que te pertenecen a ti, y tú nunca vas a tomar posesión de ella. Hay cualquier cantidad de herencias que se han heredado y se pierden porque nadie las reclama. Entonces, ¿qué pasa? Esos lugares sí empieza a ser habitado por indigentes o personas que se adueñan de ella. Es exactamente lo mismo. Amén. Entonces, nosotros somos ¿qué? Somos templos. ¿A quién le pertenecemos? A Dios. ¿Qué debemos hacer? Sacar el trasteo del dueño anterior. ¿Quién era el dueño anterior? El enemigo. Porque nosotros éramos enemigos de Dios, ¿verdad? Todo aquel que viene a Cristo era enemigo de la cruz. Así que cuando venimos a Cristo necesitamos sacar todo el trasteo del que antes era dueño. Llámese costumbres, hábitos, cosas, ¿verdad? Ya miraremos más adelante esto. Ahora, vamos a ver una tercera puerta, y esta puerta es el ocultismo. Llevamos tres: el pecado heredado, y ahora hablamos del ocultismo. ¿Qué es ocultismo? Es algo que está escondido, algo que está oculto. Vamos a la 3. Las escrituras dicen en Deuteronomio 29:29, dice lo siguiente. Dice: hay cosas que Dios mantiene en secreto y que solo Él conoce, pero a nosotros nos ha dado todo esto, es decir, nos ha dado a conocer por medio de las escrituras, ¿verdad? Las escrituras nos hablan de no buscar otro poder, otra sabiduría que no provenga de Dios. De eso precisamente nos está hablando. Nosotros, aquí la palabra nos está advirtiendo que no participemos de estas cosas. ¿De qué cosas? Del ocultismo. Y esto tenemos una lista grande. Deuteronomio 18, del 9 al 14, dice lo siguiente. Deuteronomio 18, por favor, Deuteronomio 18. Estos versículos van a hablar hacia abajo. Este versículo nos dice lo siguiente. Moisés continuó diciendo, estamos acá, dice Moisés: cuando entren al territorio de Dios, vuelvo a leer. Cuando entren al territorio que Dios va a darles, se encontrarán con que la gente que vive allí tiene costumbres terribles que no agradan a Dios. Podremos decir, eso es en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros venimos a Dios, estamos nosotros cambiando, estamos siendo, el Espíritu Santo viene a nosotros. Entonces tenemos que dejar muchas cosas. Hay cosas, costumbres que tenemos en casa, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro país, que no le agradan a Dios. Dice, por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para quemarlos en honor a sus dioses. Hablamos de Moloch, ¿verdad? Practica la brujería y la hechicería y cree que pueden adivinar el futuro. Es decir, aquí nos está hablando del ocultismo. Dice, además de sus brujerías, consultan a los espíritus, a los espíritus de los muertos para pedirles consejo. Aquí estamos hablando de hechicería, brujería, medium. Pero ustedes deben obedecer a nuestro Dios en todo y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esa gente, pues nuestro Dios la odia y por eso quiere sacarla de esta tierra. Ahora, nosotros somos ese templo. Tu casa es el lugar donde habita la presencia de Dios. Y nosotros debemos sacar todas estas prácticas ocultas
La verdad, eso de caminar por el fuego, a veces decimos, no, pero yo no haría eso. Claro, cuando lo llevamos a rezos, a que lo secreten, a que les lean que les hagan rezos cuando se escuajan miles de cosas, ¿verdad? Ahora, en Levítico 19 al 31 también van a encontrar ustedes una lista de cosas del ocultismo. Y la necesitamos conocer para poder trabajar en la liberación, tanto de las personas nuestras y las que vamos a liberar. Ahora, esto yo se lo voy a dejar a ustedes en una lista, ¿sí? En unas hojas que les vamos a entregar más adelante. Se las voy a dejar ahí unidas. Ahora, el ocultismo, ¿qué es el ocultismo? Es desacreditar o negar que Jesús es suficiente para ti. Y por eso es delicado. Consultar a divinos. Está diciendo, no, la palabra de Dios, o buscar a Dios, no, voy a buscar a divinos. ¿Estás cambiando a Dios? En vez de buscar a Dios, estás buscando personas. Leer el tarot, querer saber más del futuro, que por qué me está pasando eso, todo eso lo puedes tener cuando busques al Señor. Toda práctica de adivinación y agorería, confiar en la lotería, en las rifas, en los juegos de azar, todo esto es arruinar el plan de Dios que tiene sobre tu vida. Dios es suficientemente rico para darte lo que tú necesitas en el momento que Él considera que lo debes recibir. Cuando nosotros confiamos en Él, Él se va a encargar realmente de darte a ti lo que necesitas. Entonces todo eso parece realmente inofensivo, pero que tiene que ver con anotarme en una rifa, que tiene que ver con comprar de pronto un billete de la lotería, y bueno, y si me lo gano voy a ayudar a la iglesia. A mí, yo he escuchado eso muchas veces, y eso realmente son justificaciones. Eso no es así. Esa misma rebelión fue la que tuvo Adán y Eva, y quisieron entrar y pecar, ¿verdad? Nosotros no debemos participar de esto. Mire, ahí estas cosas lo que hace es arruinar nuestra vida y el plan de Dios que Dios tiene para nosotros. También hay algo que se llaman los espíritus guías. ¿Qué son esos espíritus guías? Esos espíritus guías son cuando van a consultar brujos. Cuando una persona va a consultar un brujo, eso le dan espíritus para que le ayuden, para que lo cuiden, y le dan hasta el nombre, ¿no? Desde el del espíritu, entre esos María Leonza, el negro Felipe, el indio Guataipuro, el Gregorio Hernández. Presentaciones a las vírgenes, está usted entregado a la Virgen, yo no sé qué, a santos, a fuerza de los 4 elementos, al agua, al aire, al sol. Estas cosas no crean, todo eso son ángeles guías y son demonios, son puertas para demonios. Ahora, la gente muchas veces le pone también ángeles, yo le pongo que el arcángel lo guarde, y empiezan a ordenar a los ángeles. Esto no son ángeles, son demonios. Nosotros no tenemos autoridad sobre los ángeles, son los ángeles de Dios. Solamente Dios puede enviar, y solo Dios tiene autoridad sobre los ángeles, nosotros no. Entonces cualquier cosa que hagamos de mandar ángeles por nuestra cuenta y pactar, eso no es de Dios, eso es un manejo de demonios. Por eso necesitamos nosotros llevar a la persona a renunciar a estos votos, a renunciar a estas presentaciones. Si la persona no renuncia, así hubiese recibido a Jesús, va a seguir siendo influenciada, y esas puertas son las que van a evitar o no van a dejar que la persona fluya en lo que Dios tiene preparado para ellas. Cuarta puerta, la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es rendir culto a cualquier cosa o persona distinto a Dios. Levítico 26:1 dice, no se fabrique ninguna clase de ídolos, ni los adoren, pues yo soy Dios. Dice el versículo 2. Muestren respeto por mi santuario y descansen en día sábado, yo soy el Dios de Israel. Aquí el Señor nos está advirtiendo acerca de respetar el santuario que Él nos ha dado, de nosotros mismos. Y dice, y deben descansar en mí, es decir, dedicarle al Señor la adoración y el culto todos los días, pero en especial reunirnos como congregación un día a la semana. En este tiempo es el domingo. Dirán ustedes, ¿por qué no el sábado? Más adelante hablaremos acerca de esto,
Creo que aquí al finalizando hablamos un poco, en las hojas que les voy a dar. Bueno, ¿cuáles son los argumentos que utiliza la persona? Los argumentos dicen, no, pero yo no adoro imágenes. Eso es como tener la foto de un ser querido, solo la tengo para acordarme. Esos son excusas, son argumentos del diablo para poder... la misma palabra de Dios dice que Jesús no necesita que tú hagas una imagen de Él sobre la tierra para recordarlo. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios, en su palabra es claro, en Éxodo 20 dice, no hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. Amén. Entonces, en estos tiempos del Nuevo Testamento, Dios se ha revelado por medio de ¿qué? De Jesús. Y nos ha enseñado cómo adorarlo. ¿Cómo adoraba Jesús al Padre? Jesús lo adoraba en tres cosas. Obediencia, lo buscaba a solas, ¿cierto? Y lo otro, manteniéndose en santidad. Obediencia, buscarlo a solas y en santidad. Y también nos habla el mismo Jesús acerca de la verdadera adoración. La verdadera adoración a Dios. Dice en Juan 4:23, dice, Dios es espíritu y los que lo adoran para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el espíritu, porque así como el Padre quiere ser adorado, y ese tiempo ha llegado. Tremenda, es una enseñanza súper hermosa y nos está hablando acerca de nosotros debemos presentar una adoración que realmente le agrade a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de eso? Porque hay adoraciones que no le agradan a Dios. Hablemos de un Caín que le ofreció una adoración, una ofrenda que no era agradable a Dios. Hablemos del mismo Saúl. Saúl le ofreció un sacrificio al Señor y lo quiso hacer a su voluntad y no como el Señor decía. Todo esto no le agrada al Señor y por eso son ofrendas que Él rechaza. Nosotros debemos presentar nuestra adoración como el Señor dice, que venga del Espíritu, que venga de la verdad, de lo que Él es. Por eso debemos revisar y tener mucho cuidado en la forma que estamos adorando al Señor. Bueno, yo quiero hablarles acerca de otro tema y es acerca de los anatemas. ¿Qué significa anatema? Es cosa maldita. En griego se dice cherem, que quiere decir cosa dedicada. En Deuteronomio 7:25 y 26 dice, cuando ustedes hayan derrotado a esos pueblos, deberán quemar las imágenes de sus ídolos. Así no caerán en la tentación de quedarse con el oro y la plata que les recubre. Eso es algo que a Dios no le gusta. Por lo tanto, también ustedes deberán considerar despreciables esos ídolos y no llevárselos a su casa. Si lo hacen, también ustedes serán destruidos. Aquí estamos hablando de objetos de idolatría. Muchas veces nosotros tenemos en nuestra casa cosas que hemos llevado inconscientemente a nuestra casa porque tienen un gran valor, que los hemos llevado a nuestra casa sencillamente porque nos lo regalaron, porque lo heredamos de algún pariente, porque no nos dimos cuenta y sin darnos cuenta tienen demonios y tienen espíritus que han sido pactados en esas cosas, los marcos de los cuadros, en las figuras que se hacen en las camas, todo lo que tiene que ver con la nueva era. Vamos a dedicar una sola clase para hablar de la nueva era. Todas esas cosas, libros de ocultismo, cosas, rezos, imágenes, todo eso debe salir de nuestra casa, debe salir de nuestras vidas. Incluso el arte cristiano también, hoy en día se está usando mucho el arte cristiano, utilizar camisetas con figuras hindúes y todo esto es usado para hacer pactos. Y nosotros debemos renunciar y quemar todas esas cosas. Ahora, en Hechos 19:19 nos habla de una renuncia. Cuando usted renuncia a algo que le costó, que lo aprecia, que porque me lo heredó la abuelita, estamos nosotros quemando y sacando eso de nuestra vida, estamos demostrando una verdadera conversión. Dice Hechos 19:19
que al escuchar a Pedro cuando predicó, todos los hechiceros sacaron sus libros. Dice, otros que habían sido brujos traían sus libros de brujería y los quemaban delante de la gente. Y el valor de los libros quemados eran como de unos 50,000 monedas de plata. Es decir, mucho dinero valía esto, pero aún así ellos se dieron cuenta que eso no le agradaba a Dios y lo quemaron. Y muchas veces hemos tenido que salir de cosas que apreciamos, que son costosas y que yo sé que muchos dirían, me ha pasado, no, qué chévere venderlo, eso me daría mucha plata. Claro, viene la tentación, pero no, nosotros debemos quemarlo, debemos de sacarlo de nuestras vidas y no dárselo a otra persona. Estaríamos haciendo un mal muy grande. Así que las personas, muchas veces las personas no pueden dormir en sus casas. Hay personas que dicen, es que yo no me amaño en la casa, no sé, yo llego y es como si quisiera salir corriendo. Es porque hay pactos, hay demonios, hay por ahí serpientes dibujadas, hay cosas que están creando ese clima donde no hay unidad, donde hay discordia, y todo eso debemos salir de ellas. Amén. Y vamos a la quinta puerta, y la quinta puerta son sectas y religiones. Ahí en 1 Timoteo 4 nos habla acerca de cómo detectar esas sectas y religiones. ¿Por qué religiones? Ustedes saben que la iglesia cristiana no es una religión. La iglesia cristiana es una relación personal con Dios y nos reunimos como iglesia para tener comunión y para edificar el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y esto no tiene nada que ver con religión. Entonces dice 1 Timoteo 4, el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios. Eso también lo dice Mateo 24:24. Dice, serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Le harán caso a la gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Esa gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos. Pero Dios creó todos los alimentos para que nosotros los comamos y le demos las gracias por ello. Los creó para todos los que confiamos en Él y conocemos la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y podemos comer de todo sin rechazar nada, si le damos las gracias. Por tanto, podemos comerlos porque Dios así lo ha dicho. Y porque nosotros hemos orado por esos alimentos. Súper, súper importante que siempre oremos por los alimentos. Si a ti te regalan algo, ora por el alimento. Si haces un pedido de comida, ora por esos alimentos. Porque si ahí viene algo que no es agradable a Dios, inmediatamente no te va a hacer daño. Es también importante entender que toda la comida, como dice la palabra de ahí, ¿verdad? Porque hay lugares, iglesias donde prohíben ciertas comidas. Hay iglesias donde prohíben casarse. Nosotros tuvimos en nuestra iglesia una situación con una chica que le dijeron con quién se tenía que casar. Y era de la iglesia y se fue para ese lugar. Entonces sí, esto es para detectar lo que no le agrada a Dios y está en la palabra de Dios. Ahora, primero vamos a entender qué es religión. Religión es esfuerzo, es todo esfuerzo humano para tratar de alcanzar la salvación a través de obras y de sacrificios. No vamos a ponernos a nombrar acá lugares ni grupos, sino que cada uno de ustedes sea rearguido en lo que estamos hablando. Y secta, ¿qué es? Grupo de personas o de persona o una persona que se atribuye a ellos mismos la salvación. Entonces tenemos algunas sectas, algunos grupos que tienen a un personaje en el cual leen sus escritos, incluso por encima de lo que dice la palabra de Dios. Así que hay características de las sectas y de las religiones que también les iré a entregar en las hojas, porque aquí pues nos demoraríamos mucho en verlas todas.
Sexta puerta, heridas emocionales. Me esperan un momento que se me va a descargar el celular. Ayudantes. ¿Cómo hago? ¿Me ayuda, por favor? Ya me van a colaborar. Sigamos nosotros acá. Heridas emocionales o del alma. Heridas del alma. El enemigo busca siempre entrar, ¿en dónde? En la fragilidad humana. Mire, él siempre está mirando de qué manera puede entrar a destruir nuestra vida. Bueno, yo no voy a parar esto porque volver a empezar es muy difícil. Así que sigamos. A ver un momento. ¿Listo? Gracias. Ya. Sí, aquí me están enseñando que podía verle pausa. Bueno, ya, continuamos. Gracias. Bueno, entonces estamos hablando de heridas emocionales. A ver, acá. Heridas emocionales o del alma. Entonces les estaba diciendo que el enemigo siempre va a buscar la manera de interferir para que tú no camines en victoria. Y pues todos sabemos que precisamente el momento de fragilidad humana es cuando se es bebé, cuando se está en el vientre, cuando se es niño. Y pues esto nos lleva a nosotros que siempre que vamos a entrevistar a una persona para liberación, para trabajar con ella, debemos conocer exactamente la historia de esta persona. ¿Por qué? Porque la relación con su papá, la relación con su mamá es crucial. ¿Para qué? Para marcar a un niño en su parte espiritual, en su parte emocional. Puede crear quebrantamientos y esto va a ocasionar que más adelante vaya a tener mucha interferencia de espíritus. La sanidad del alma es únicamente obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que puede liberar a una persona, porque él sabe lo que nosotros hemos vivido. Entonces una persona debe ser inducida a buscar por medio de la oración, por medio de pedirle al Espíritu Santo que le muestre, aun cuando estaba en el vientre de su madre, lo que pudo haber escuchado o haber sentido, pudo haber sido quebrantado aún desde el vientre. ¿Por qué? Porque las heridas del alma golpean, hieren que el alma, y sucede desde el estado prenatal. Luego incluso adulto también, si esta persona no está fortalecida en Cristo, va a ser lastimada y esto va a traer una herida del alma que puede ser usada por los demonios. ¿Cómo lo podemos descubrir? Precisamente revisando esos traumas y pues pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude. Hay una palabra que se escucha mucho, es quebrantado. ¿Qué significa quebrantado? Es decir, que ha sido roto, que ha sido cortado, que ha sido partido, ¿verdad? Y en Lucas 4, 18, 19, mira lo que nos habla Jesús. Nos dice, solo Jesús puede sanar nuestras heridas. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Aquí nos está hablando de los quebrantados, que quiere decir personas que han sido heridas en el alma, que tienen fragmentos. Ahora también dice en Jeremías 30, 12, 30, acerca del quebrantamiento, dice, porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebranto y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Realmente la sanidad del alma es un trato del Espíritu Santo con la persona, pero sí necesita ser acompañado, ser ayudado, ser llevado a poder detectar y a darse cuenta. En Jeremías 30, 17 dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Hay muchas personas, sobre todo niños, mujeres, que han sido abandonados, dejadas por su esposo, y esto trae un dolor muy grande.
Entonces necesitamos nosotros ser entendidos que estas puertas, aunque nosotros aparentemente somos sufridos, pero esto nos va a traer a nosotros una oportunidad para que el enemigo nos destruya. ¿Qué necesitamos hacer? Reconocerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda del Espíritu Santo. ¿De qué manera? Un retiro, o tú te apartas, o bueno, en tu tiempo de oración, con la ayuda de tu mentor, de tu pastor, reconocerlas. Empezar a contar, a pedirle al Espíritu Santo que te ayude con la asesoría de un pastor. Hay un espíritu que viene, que también impide que la persona avance, es la autocomiseración. ¿Qué es la autocomiseración? Es regodearse en el dolor, para buscar compasión y no ser responsable de los errores o pecados que cometemos en ese estado de quebrantamiento. Como odios, rencores, resentimientos, ¿cierto? Falta de perdón y empezamos nosotros a vivir y nos justificamos porque me hirieron, porque me hicieron, y esto no está bien. Debemos reconocer que Jesús en la cruz restauró el alma quebrada, y debemos entregarle ese dolor a los pies de Cristo. Debemos reconocer y entregarle a Él, porque Él ya pagó el precio por esas personas que nos hirieron, por tus propios pecados y los pecados de los demás. Entonces debemos aceptar que Dios ya nos hizo libre por medio de Jesús y estamos libres, sin quiebra ni nada, pero debemos hacer el proceso. No solamente dice, no, sí, yo perdono, yo ya estoy libre, yo ya no tengo nada, yo estoy bien. No, necesitamos reconocer que eso no es así. Nosotros necesitamos sentarnos con el Espíritu Santo. Necesitamos hacer una lista y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir, que nos muestre qué pasó cuando yo estaba en el vientre de mi madre, que me muestre qué pasó cuando yo era un bebé, cuando yo nací, qué traumas pasaron, qué fue lo que pasó conmigo. Todas esas cosas que pueden haber quedado ahí y que tú ignoras, y fue un quebranto, fue una quebradura, una herida que tienes en el alma y que muchas veces ni siquiera son conscientes. Ahí en la lista le voy a mostrar heridas que son conscientes y otras que son inconscientes. ¿Quién nos va a ayudar a esto? Solo el Espíritu Santo. Lógicamente necesitas la compañía para poder explicarle cómo debe ser y cómo lo debes hacer. Pero esto se hace generalmente en un retiro que se llama sanidad interior. Amén. Bueno, entonces hay heridas que atan, como el rechazo, la falta de perdón, la autocomiseración, la baja autoestima, y estos son los que abren puertas a espíritus más grandes como el odio, el resentimiento, la rabia, los deseos de venganza, la autodestrucción, que me corto, que todas esas cosas que decimos que los jóvenes lo hacen por moda. No, una forma de ellos sentir placer, como el hecho de poderse lastimar y descansar de ese interior, de ese dolor que tienen interior. Entonces no es así. Nosotros debemos saber que el enemigo utiliza todas estas puertas para venir a destruir a las personas, creando opresión hasta llevarlas al suicidio. Así que nosotros tenemos que entender cómo poder ayudar a las personas a cerrar estas puertas. Generalmente un niño que ha sido quebrado, cuando tiene 7 o 8 años, se hace consciente y de ahí en adelante empieza a desquitarse, empieza a manifestar rabias, iras, venganza, ¿sí? Y decimos, no, llegó la rebeldía. Viene causada por algo que nosotros tenemos que entender y ayudarle a guiar a sus padres y a esta personita cuando ya empieza a entender y liberarla de esto. Amén. Séptima puerta, la falta de perdón. Yo creo que esta puerta es tremenda. Yo diría que es el mayordomo del corazón de una persona. Es el mayordomo del corazón de una persona. ¿Qué quiere decir esto? Es el que le da la entrada a muchos demonios, y escúcheme esta palabra, demonios atormentadores. A veces nosotros, por esa autocomiseración o autocompasión, lo que hacemos es negar, ¿cierto? Y no perdonar. Y nos llenamos de razones para no hacerlo. Pero mira lo que pasó en Mateo 18. Mateo 18 nos habla el Señor de la historia de un rey que perdonó
su deuda a un siervo, una deuda muy grande, y le perdonó la deuda. Pero este consiervo sale y ve a otro que le debía una cantidad más poquita, ¿y qué hace? Sencillamente lo coge por el cuello y prácticamente le obliga y lo echa a la cárcel. Al enterarse el señor, el rey, de lo que había hecho este siervo malo, le dijo lo siguiente, le dice: el siervo injusto fue entregado a sus atormentadores por no haber perdonado la deuda. Y cuando hablamos de atormentadores, estamos hablando de demonios. Dios nos advierte en esta cita bíblica algo muy importante. Si tú ya experimentaste el perdón de Dios, si tú ya fuiste lavado por la sangre de Cristo, pero rehusas perdonar a otros, serás atormentado por demonios. Tremendo. Es decir, el resentimiento. ¿Cuáles demonios? El resentimiento, el odio, la amargura. ¿Sí? Estos demonios pueden traerse por falta del perdón, y esto hace que nosotros vivamos realmente atados, amargados, y que nuestra vida cada día se vaya autodestruyendo, aunque seamos hijos de Dios. Ahora, el perdón realmente restablece la relación. ¿Por qué? Porque a veces decimos: no, yo ya perdoné, yo ya me puse en paz con todas las personas, pero yo no le hablo. Yo le dejé de hablar, ¿no? Yo me voy, yo preferí mejor irme de ese lugar, yo prefiero no ir a encontrarme con esas personas. Eso no es verdad, es decir, ahí no has hecho realmente un perdón. El perdón verdadero restablece esa relación, ¿sí? Ahí es cuando nos damos cuenta que realmente hemos perdonado. Ahora, el perdón hace que dejes, que no te llenes de amargura. Antes de una liberación, de efectuar una liberación, nosotros tenemos que preguntarle a esta persona si tiene algún resentimiento, si alguna falta de perdón, y que esta persona haga una lista con nombre y qué es lo que necesita perdonar, porque es la única manera. No solamente si yo perdono por esto, no, el nombre: Señor, yo perdono a Sutanito Pérez porque me hizo esto y aquello, ¿sí? Con lista. Esta es la manera. Y esto es lo que, ya después de haber hecho esto, sí podemos nosotros llegar a la liberación. Entonces, como se podrán dar cuenta, este tema es muy importante comprenderlo acerca de las puertas. Vimos 7 puertas. Les voy a dejar abajo unas guías para que ustedes las puedan estudiar y puedan conocer bien acerca de este tema, de los nombres de las puertas que se abren, los pecados, cómo son, y todos estos demonios que se mueven a través de estas puertas. Gracias a todos. En nuestra próxima clase veremos agrupaciones de demonios, y espero que sean muy, pero muy bendecidos con esta información. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, yo te agradezco por permitirnos reunirnos, Señor, y poder ser ministrados por ti acerca de esta verdad que está en tu palabra. Señor, toda la gloria y la honra sea para ti, y que sea tu Espíritu Santo redarguyendo, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, para ser liberados y sean cerradas esas puertas con el poder de la sangre de Cristo. Hoy pedimos, Señor, que nos ayudes para ser entendidos en tu palabra y podamos, Señor, ser instrumentos de bendición para otras personas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Les bendigo y nos vemos en la próxima reunión.